como lo había mencionado anteriormente, pueden ir realizando un perfil tentativo, porque tomen en cuenta que cuando estén pasando los otros módulos de civil, penal y constitucional, les va a dar más ideas para poder ya eh, centrarse en un tema ya específico del cual van a poder continuar. Eh, entonces, se pueden realizar su perfil de tesis o proyecto en la medida que esto les va a permitir tener una base para que si puedan ir más adelante a cambiar el tema que habían escogido. Entonces, vamos a continuar con el diseño metodológico para ir culminando lo que es el perfil en su primera parte. Habíamos dado una especie de tarea, y digo una especie porque les había dicho que sin que hayamos llevado los objetivos de la investigación, podamos ir ya mm, elaborando nuestro objetivo, considerando que ya teníamos nuestro título y nuestra formulación. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Ya tenemos el título, ya hemos formulado nuestra pregunta. Entonces, ¿cómo podemos darle una solución? A través del objetivo general y los específicos, vamos a lograr que dentro de nuestra investigación, al hacer nuestro proyecto, se hace necesario determinar estos objetivos, entendiendo como objetivo de investigación que tenemos a ese propósito o el resultado que queremos obtener de la investigación, de esa formulación. En otras palabras, lo que queremos es que vamos a explicar el para qué estamos desarrollando este trabajo, el que hemos elegido. Esa transformación que queremos darle al objeto, una posible solución al problema. Entonces, de acuerdo a lo que ya estamos señalando, los objetivos generales y específicos nos van a definir los límites de nuestro proyecto, nos van a aclarar los medios para que se conduzca esa investigación, va a identificar a quienes van a ser beneficiarios de esta nuestra investigación. De la misma forma, va a descubrir a través de estos objetivos el producto que esperamos, su novedad científica y lo que se pretende descubrir. Entonces, los objetivos generales y específicos, una diferencia se encuentra en el nivel de especificación y cualificación que le vamos a dar a su forma. En la investigación, en nuestro perfil, es necesario determinar estos objetivos. Es decir, que estos objetivos los vamos a formular en términos dirigidos tanto para quién va a ir la investigación como para nosotros mismos. Y obviamente para aquellos que van a ir, quienes van a convertirse en los beneficiarios de esta nuestra investigación. Entonces, el objetivo principal de la investigación va a ser aplicada sugiriendo o recomendando medios para esa solución de los problemas. Muchos seguramente proponen, ¿no? Modificar, diré, el artículo tantos. Ahí ya está proponiendo, está sugiriendo, ya está recomendando algún medio para la solución a ese problema, a su formulación. De la misma forma va a proporcionar información a través del objetivo para aclarar una situación desconocida con esa solución que pretende dar a través de esa sugerencia o recomendación.
y ahí se va a ver cuál es esa novedad científica que se espera como resultado. Entonces, estos objetivos van a plantearse y formularse mediante un infinitivo de verbos que señala la acción que pretende ejecutar, en este caso, el estudiante, el investigador, a los resultados. Es decir, que una actividad investigativa, en este caso nuestros proyectos o tesis, a través de ese infinitivo en verbo, por ejemplo, va a señalar, como decíamos, proponer, determinar, analizar, describir. Hay varios verbos para los objetivos generales o específicos que ya se van a ir encontrando y que se van a ir acomodando de acuerdo al tipo de investigación que cada uno vaya realizando, pero sin ir colocando simplemente por colocar un verbo, es decir, que yo no voy a analizar cierto aspecto de una investigación. Debe encontrarse en consonancia lo que pretendo realizar con el tipo de investigación. Entonces, los objetivos generales se van a encontrar asociados generalmente a explicar, predecir, describir, transformar, desarrollar tantas situaciones que pretendemos dar una solución a través de nuestro objetivo general. Estos objetivos generales, entonces, se refieren a unos resultados amplios a diferencia de los específicos que hacen mención a situaciones específicas y particulares. Entonces, los objetivos generales generalmente es uno principal. Entonces, y los específicos son entre 4 o 5, más o menos, según las necesidades de la investigación. Con esta presentación de los objetivos, el estudiante, el investigador, debe esclarecer lo que espera de la investigación. Ahí se va. Toma. Los micrófonos, por favor. Listo, listo. Belgrano. Entonces, resumiendo, el objetivo general, que ya lo había enviado en un ejemplo para que lo puedan formular, si algunos le han entendido, estaba bien explicado con un ejemplo. Este objetivo general permite reflejar los límites de la investigación, como ya lo habíamos señalado. Es decir, ¿qué debemos tener presente en su formulación? Deben ser realistas. No podemos formular un objetivo que sea imposible o difícil de realizar. El mismo también debe precisar qué es lo que se conoce y qué se desconoce para establecer metas objetivas. Entonces, ese será el resultado concreto y objetivo de nuestra investigación. Como podrán observar, es una parte muy importante el objetivo general, que es el que nos va a otorgar una respuesta, una solución al problema. Por lo que este objetivo general tiene la función de que nos dice con exactitud qué conocimiento pretendemos obtener. Por eso se formula la pregunta y con el objetivo intentamos darle una solución. Entonces, ¿cuál es el momento para su definición o formulación? Solo pueden tratarse después de un estudio profundo del problema. Tentativamente proponemos un objetivo general para que a través de nuestro estudio posterior para fundamentarla, vamos a tener y aclarar esa respuesta y solución al problema que habíamos formulado. Entonces, ¿qué características lo identifican? Deben ser
o son vistos como un resultado del estudio del problema. También no deben ser planteadas metas que el contenido de la investigación no vaya a abordar. Entonces, como ya los teníamos bien señalado, tiene que existir esa coherencia lógica tanto en el título como en la formulación, como el objetivo. Si un objetivo hacemos referencia a nuestro problema, no podemos salirnos con otro tipo de objetivo específico que no guarde relación con este objetivo general. Entonces, el objetivo general dentro de nuestro proyecto perfil se enfoca como un todo. Estamos hablando del general. Es decir, que contiene todos los lineamientos de lo que pretendemos conseguir. Este objetivo, el general, no nos establece soluciones concretas, sino generales. Sus resultados son más amplios y para conseguirlo se tienen en cuenta resultados de los objetivos específicos que le van a otorgar una debida consistencia. Para los objetivos específicos. Son los concretos y definidos, los que crean, innovan, modifican, perfeccionan o critican una determinada figura jurídica y que va a incidir sustancialmente en el cumplimiento del objetivo general. Por eso, hace un momento decía, no debe salirse del contexto del objetivo general o no debe estudiar algo, irse por un lado de lo que estamos formulando en nuestro objetivo general. Entonces, sus resultados son singulares, a diferencia del objetivo general. En ese marco y a partir de los logros parciales o por etapas que pretende dar cumplimiento a los objetivos generales, estos objetivos específicos deben tener esa relación entre el objetivo específico junto con el objetivo general. Ahí tenemos una de esas diferencias en las que se encuentran en ambos objetivos, en los que están sus resultados, tomando en cuenta que los objetivos generales, ya lo había señalado, ofrecen resultados generales y finales. Los específicos, en cambio, se refieren a situaciones particulares que llegan a incidir o forman parte de la estructura de esos objetivos finales, apoyan a los objetivos generales. Entonces, los objetivos van a ser formulados correctamente a partir de las siguientes consideraciones que van a ir corrigiendo, van a tomar en cuenta para quienes ya han presentado su tarea y es que tienen, es que a partir de que han presentado su tarea, con estas consideraciones las van a ir mejorando o van a ver que sí cumplen con aquellos y cuando se les corrija no las van a modificar y se les va a dar por bien hechas. Entonces, los objetivos se formulan correctamente con las siguientes consideraciones. Primero, que debe comprometer metas concretas. Se debe evitar las panorámicas, amplias. Es decir, que deben procurar que se encuentre un alcance y posibilidades. También su presentación formal se debe efectuar planteándolos con el infinitivo de verbos que señalen la acción que pretenden ejecutar. Por ejemplo, verificar, identificar, plantear, encontrar, analizar, comprobar, demostrar, conocer. Tantos ejemplos por los cuales me imagino que algunos de estos han utilizado en sus objetivos generales que
que pretenden dar una solución a su formulación del problema. Por ejemplo, alguien puede estar diseñar normativos, reglamento, proponer, analizar la ley. Esos son los ejemplos de objetivos generales, ¿no? De la misma forma, estos deben ser precisos y no difusos. Esto con la finalidad de no perder la razón central de nuestro perfil o proyecto de investigación, considerando que esa precisión de alcance es lo que vamos a perseguir a través de nuestro trabajo de investigación. De la misma forma, se recomienda también plantear un objetivo general y entre los específicos, como ya lo había señalado, entre 4 a 5, considerando que los específicos nos van a facilitar ese encuadramiento en el área de investigación, lo cual va a evitar la dispersión del esfuerzo que vamos a realizar en nuestro trabajo de investigación. Dicho esto, y antes de entrar a la justificación, si alguien tiene dudas o todavía no ha realizado su objetivo general, eh, para los que hayan realizado su objetivo general, si tienen también alguna duda o ya está también claro en su título, su formulación y su objetivo general, porque vamos a entrar ahora a la justificación y posterior a ello vamos a entrar también al diseño metodológico con el cual ya casi estaríamos concluyendo con la primera parte de nuestro perfil de tesis o de nuestro proyecto de grado. Reiterarles también que mmm, aquellos que todavía no estén concluyendo, ya les señalaba que pueden estar realizando tentativamente un tema de interés para que puedan tener ahí su estructura y su base, independientemente que más adelante lo vayan a cambiar por otro tema, con las nuevas ideas que pueden ir adquiriendo en las otras materias, que se les va a abrir un poco más el, en las materias, por ejemplo, en civil, cuando vayan pasando, se les van a tener una lista de problemáticas para que podrían ir a abordar en un nuevo tema de investigación si es que no les convence el que están eligiendo. El que están eligiendo ahora es simplemente para tener las bases de un diseño metodológico en cuanto al perfil y al proyecto de grado. El mismo que ya les había remitido en plataforma para que puedan a partir de esa estructura ir colocando o ir, ¿cómo se dice? Ir reemplazando o ir colocando. Ya tenían listo su título, van a colocar el título en la carátula. En la justificación que ya la vamos a ir abordando de un momento, ahí también vamos a colocar nuestra justificación, nuestro objetivo general, nuestros específicos y nuestro diseño metodológico con el cual en teoría ya tendríamos listo, concluido nuestro primer perfil, que reitero, no es el final y que no es con el que tienen que concluir. Asimismo, señalarles que todo esto simplemente son recomendaciones no radicales, pueden ir investigando e ir mejorando sus perfiles. Simplemente son ejemplos y recomendaciones lo que vamos dando para que puedan ir desarrollando de cero un perfil de tesis o su proyecto de grado.
Bueno, continuando con los títulos que tenemos de nuestro perfil, tenemos a una parte importante dentro de la estructura, que es la justificación de la investigación. Este punto hace referencia al desarrollo que debemos realizar de argumentos que sustenten la relevancia de nuestra investigación. Por lo que es necesario señalar los problemas prácticos a los cuales nuestro estudio podría contribuir o darles alguna solución o al menos proveer de ciertos criterios que orienten la comprensión de lo que estamos investigando. Entonces, la planeación de esa acción, la sustentación de nuestra investigación, debe realizarse en términos de necesidad, de pertinencia. Es decir, que por eso formulamos nuestro problema. Sin problema no tenemos tema de investigación, no tenemos, por lo tanto, una necesidad o una pertinencia. Hay temas muy bonitos que he visto, donde se puede observar esa necesidad, esa pertinencia, ese vacío que queremos llenar con la solución, con lo que vamos a investigar. Entonces es necesario también podemos ver en cuanto a la ausencia de otras investigaciones sobre el tema. Hay temas que han sido realizados y que nos dan una idea para poderlas seguir investigando cuando no han sido llenadas en su totalidad esa necesidad, esa solución que querían darle. La deducción que queremos que se realice a partir de una revisión de la bibliografía, el desconocimiento y la necesidad de un problema, de que sea abordado, socializado, para que posteriormente podamos también hablar de una necesidad en cuanto al enfoque que pretendemos realizar y que no se ha desarrollado hasta el momento. Para varios proyectos existen varios vacíos normativos y me preguntaban qué título puedo hacer. Y siempre con las disculpas yo les preguntaba, ¿trabajas en algún lado, en alguna institución? No es que yo me quiera meter a su vida privada, sino que simplemente si alguien trabaja en alguna institución puede ver alguna falta de reglamento de la cual pueda hacer más fácil su trabajo y para que con aquello ya llene ese vacío que tiene en cuanto a una idea para su tema de perfil o proyecto de grado. Situaciones que lo habíamos visto en la elección del tema para aquellos quienes no han definido su tema, pero reitero que no es tarde, estamos iniciando con este primer módulo que también ya está por finalizar y que van a tener muchas más ideas a partir de los siguientes módulos. Y tal como lo ha aconsejado el secretario de la doctora Fátima, deben ser pues temas posibles y, y fáciles de abordar porque no tenemos todo ese tiempo que hubiéramos tenido anteriormente y que además lo que pretendemos y queremos es titularnos de la manera más rápida y posible. Entonces, es importante que se piense detenidamente respecto a esa relevancia de la investigación, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Sin embargo, para ampliar un poco más este tema de la pertinencia del tema, que debe o puede argumentarse desde la urgencia que se tiene para el derecho, esa investigación.
en razón a esa innovación que buscamos. Y a través de esta vamos a avanzar en un aspecto o del conocimiento jurídico. Es decir, que en otras palabras, debemos mencionar para qué nos va a servir el estudio. Si no tenemos esa interrogante o esa respuesta, no podemos hablar de una necesidad o de una pertinencia o relevancia, conveniencia. En otras palabras, debemos mencionar, reitero, para qué nos sirve el estudio. Un error que cometemos generalmente es mencionar esta parte de la justificación del problema cuando lo que se quiere realmente es la justificación de la investigación en esta parte, los aportes que vamos a dar, no precisamente la justificación del problema, como ya lo había mencionado. Entonces, estas se convierten en las razones por las que una tesis o proyecto tiene aceptación, a partir también de los criterios que nos exige el reglamento. Por lo tanto, es importante que se piense debidamente y detenidamente respecto a la relevancia de cada investigación. Y para eso vamos a tomar en cuenta estas consideraciones que son la conveniencia jurídica y legal, que se da cuando el estudiante o investigador se convierte en un legislador. Y dentro de nuestros proyectos formulamos propuestas legislativas y normativas cuando encontramos un problema existente dentro de ese ordenamiento jurídico. Y proponemos modificaciones o la derogatoria de esas existentes, fundamentando las razones, haciendo interpretaciones de la jurisprudencia. Es decir, que esta conveniencia jurídica y legal responde a ese vacío normativo existente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por el cual pretendemos formular propuestas, ya sea modificando o derogando o ampliando o implementando una reglamentación o normativa de acuerdo al vacío o a la inexistencia de una normativa legal. Entonces, esta es una de las consideraciones que les va a servir muy bien para justificar a aquellos que están haciendo su proyecto de grado. En cuanto a la relevancia social, el derecho como tal generalmente tiene que ser relevante. Es decir, que se aboca a resolver conflictos en sus diversas instancias y dimensiones, donde hace prevalecer los principios de oportunidad, celeridad, equidad, que ya los conocen, ¿no? Asimismo, se debe considerar esas implicancias prácticas, tomando en cuenta que la investigación jurídica resuelve hechos y problemas concretos de la realidad, y esas propuestas obviamente llegan a ser y deben ser pertinentes, útiles, claras, verificables. Por lo tanto, también otras de las consideraciones que tienen es que va a llegar a tener un valor teórico, tomando en cuenta que toda investigación ostenta un valor teórico cuando se crea, cuando se innova, cuando se renueva, cuando se somete a crítica. En otras palabras, son básicamente lo que vamos a investigar, le va a servir para a quienes va a ir dirigida nuestra investigación.
Ahora bien, vamos a pasar a un último título, diría yo, dentro de nuestro perfil, que son con los métodos con los cuales vamos a trabajar nuestro perfil o proyecto de grado, continuando con este diseño metodológico. Reiterando que ya habíamos visto, de acuerdo a la estructura que habíamos llevado el día lunes, tanto para el perfil o para el proyecto de grado, con el que ya contamos con nuestro título, vamos a contar ya con nuestra justificación, vamos a contar con nuestra formulación del problema, vamos a contar con nuestros objetivos generales y los específicos, y pasamos a desarrollar nuestro diseño metodológico o con los tipos de métodos y técnicas con las cuales vamos a fundamentar y desarrollar nuestro trabajo de investigación. Dentro del diseño metodológico, el derecho como disciplina particular cuenta con una metodología propia, cuyo objetivo es el análisis de los métodos y técnicas jurídicas, que se constituyen en una metodología especial porque se va a ocupar de los métodos particulares de esta ciencia jurídica para que podamos adquirir y comunicar los conocimientos científicos teóricos y prácticos que nos van a coadyuvar en la resolución del problema que hemos formulado. En la ciencia se aplican diferentes tipos de métodos. Entre los más difundidos vamos a citar los más utilizados. Existen varios. Algunos se conectan y unen para tener un solo método, pero sin embargo los vamos a desarrollar de esta forma. Y es de acuerdo al tipo de investigación que vayamos a realizar, los que vayamos a utilizar. Es decir, no lo vamos a poner toda esta lista para nuestro trabajo de investigación, porque no todos son los que vamos a utilizar y los van a verificar el por qué una vez que desarrollamos cada uno de aquellos. Es decir, que el método intuitivo, como lo han desarrollado diferentes autores, es un método que nos permite captar de una manera directa e inmediata el objeto de conocimiento. ¿De qué manera? En la investigación jurídica obviamente tiene una importancia porque se sustenta a través de la intuición, por el cual tiene un verbo que es intuir, que significa entrever, y por ser un método directo, el sujeto captura el objeto a conocer en un acto único en el que el espíritu humano se lanza en una sola visión, percibiendo de pronto y de manera espontánea el objeto a investigar. Y como su palabra lo señala, intuimos a través de este verbo, intuir, que es un método directo. Generalmente mis trabajos no lo había utilizado mucho, pero para conocer y tal vez para ver si en alguno de los trabajos encuadra este método para realizar nuestra investigación. El método deductivo, que etimológicamente indica que la palabra deducción, que proviene del latín deductio, significa sacar consecuencias
y expresa, por lo tanto, esa relación entre la conclusión y las premisas de un razonamiento. Este método se realiza como demostración al tomar como fundamento algunos principios o conocimientos generales. Se aplican para inferir conclusiones particulares, es decir, deducimos en el área que se trate. Entonces, en materia jurídica, en la interpretación del derecho, por ejemplo, se ejecuta o cumple mediante técnicas de aplicación de las normas jurídicas generales a casos concretos. Es decir, que vamos deduciendo de lo general a lo concreto o particular. El método inductivo significa inducir, conducir. Este considera una serie de fenómenos o conocimientos particulares para llegar a conclusiones generales. Es decir, este es lo contrario al método deductivo. Y se emplean en las ciencias experimentales, ya que de ese análisis de varios casos y objetos particulares se puede llegar a una conclusión general. El método inductivo y el deductivo se complementan en ciertos casos, pudiéndose combinar con el método analítico, del cual vamos a desarrollar después de concluir este método inductivo. Como ya lo señalaba, estos métodos no son únicos, existen varios otros, o que también se combinan unos a otros para poder obtener un mejor resultado dentro de nuestra investigación. Y a partir de qué es lo que pretendemos investigar es que vamos a ya tener más certeza de qué método se adecua a lo que pretendemos solucionar. Entonces, continuando con el método analítico, el cual se convierte en o es un proceso que consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual. Por lo tanto, es una operación que se utiliza para adaptar, examinar a detalle un problema, un fenómeno, una institución, un principio, por lo que podemos apreciar esa utilidad en la ciencia en general y en particular dentro del derecho. Es uno de los métodos disculpen, es uno de los métodos que se utiliza y que me parece uno de los más interesantes. Al margen de utilizar uno de los métodos, tanto el deductivo o el inductivo, por mi parte, dentro de las investigaciones, utilizo mucho el método analítico, porque trato de descomponer ya sea el fenómeno de la norma, deduciendo, como podrán ver ahí ya se realiza una cierta combinación entre el método deductivo con el analítico, o de la misma forma del inductivo con el analítico, para que podamos a través de aquello obtener un resultado a través de esa descomposición del objeto que estamos investigando, ya sea para deducirlo a un caso particular, de un caso particular a uno general o viceversa. El método sintético, que consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto. Al contrario del analítico que descomponemos, aquí integramos para estudiarlos en su totalidad. Entonces, eso significa
que se realiza una unificación, coordinación o composición. Y como puede apreciarse, ese significado coincide con esa definición doctrinal del método científico. Sinceramente no lo he utilizado mucho y tal vez algunos sí, su tema de investigación se adecua a este método, habría que desarrollarlo. El método analítico o comparativo. Que es el procedimiento que se realiza con esa intención de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. Es decir, que básicamente se basa o se apoya en la comparación de fenómenos por sus similitudes y disparidades o desigualdades. Con este método, en el derecho se contrastan principios, normas, hechos, casos, características, instituciones. Eh, es evidente que la relación que guarda con el derecho comparado, en el cual las instituciones se contrastan en los diferentes sistemas jurídicos, aún entre esos ordenamientos, ya sea de distintos países o dentro de nuestra normativa, en diferentes instituciones. El método histórico. Este es un procedimiento de investigación para esclarecer los fenómenos culturales y que se apoya principalmente en documentos que nos permiten analizar hechos históricos, el pasado, establecer criterios en torno a determinada época. Entonces, este método se fundamenta en el desarrollo cronológico del saber en la experiencia de las diversas épocas, en el conocimiento de las instituciones, en la ciencia del derecho que tiene relevancia este método, en el estudio de los antecedentes de las instituciones jurídicas, sus fuentes propiamente dentro de la materia. Es para nuestro caso, la historia del derecho, sin dejar de mencionar los efectos de la escuela histórica en la formación del derecho. Este método nos va a permitir obtener detalles a partir de épocas pasadas en cuanto a lo que vayamos investigando o estudiando. Si es de determinada norma, cómo era la constitución política en 1826. Bueno, este método nos va a servir mucho para ir desarrollando aquello y en otros casos no va a ser necesario. El método científico que se constituye en un método fundamental dentro de la ciencia. Este nos permite en su instrumentación ilimitadamente la concurrencia de todos los métodos y técnicas existentes de manera general. Entonces, este la definimos como el proceso sistemático y razonado. Los micrófonos, por favor. Lo que he hecho llamadita así, se baja hoy, porque no se aumenta más ya. Señor Mario Avendaño, se escucha su micrófono. Voy a seguir más escuchando ya. Entonces, en este sentido, este método científico recurre al análisis, a la síntesis, a la inducción, así como a la deducción. Este es el general y en el que se encuentran todos juntos, por así decirlo. Entonces, para ir concluyendo un poco con los métodos, porque también
Existen otros varios, sin embargo, estos son los generales con los que podemos ir trabajando y de acuerdo a al tipo de investigación van a ir viendo que van a requerir de un u otro método. Tal vez de aquí sean utilizados el primero, el segundo, tal vez solo uno o dos, o tal vez son cuatro los que van a ir utilizando de acuerdo a la necesidad de cada tema de investigación del cual hayan elegido. Entonces, los métodos lógicos que estudian las leyes generales y esenciales del funcionamiento y desarrollo de los fenómenos, hechos y procesos. Por lo que lo lógico reproduce dentro de ese plano teórico, que es lo más importante del fenómeno, del hecho, del proceso, que se expresa en forma teórica, es decir, que es la esencia del objeto, la necesidad y esa regularidad que explica la historia y su desarrollo. Es decir, que en conclusión reproduce el objeto en su forma superior. A partir de esos métodos, pasamos o cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo posterior a la utilización de estos métodos, y es a través de estos métodos con las técnicas e instrumentos de la recopilación de datos dentro de nuestra investigación jurídica. Debemos considerar que en la ejecución de nuestro trabajo de perfil de tesis o de proyecto de grado, se debe contar con esa variedad de métodos, las cuales ya habíamos señalado, pero también con técnicas e instrumentos que se van a convertir en nuestras herramientas, las cuales nos van a permitir organizar el plan para la recopilación o recolección de datos que van a fundamentar nuestro trabajo de investigación. Es decir, que para la ejecución de un trabajo de investigación, el investigador jurídico, en este caso ustedes, deben contar con una variedad de métodos, técnicas, instrumentos, que son las herramientas para organizar esa recolección de datos. El uso que vamos a dar de los instrumentos se va a reducir a los estudios específicos y que suman que tienen una importancia en los trabajos que vayamos a realizar. Entonces, ustedes tienen que saber que tienen la posibilidad de adaptar estas herramientas de acuerdo a sus temas de investigación y a las necesidades que las mismas les exigen. Es decir, que una vez que se decide qué información requerimos y el método y técnica que vamos a utilizar para recopilar o recolectar esos datos, se va a utilizar estos instrumentos que se van a encontrar disponibles y que se van a poder emplear o adaptar de acuerdo a los fines y que deben ser desarrollados, y a partir de ello también deben encontrarse dentro de nuestro perfil de tesis y o proyecto de grado para señalar cuál de aquellos es el que vamos a utilizar. Entonces, esta selección de los instrumentos o medios materiales que se emplean para la recolección de datos debe siempre basarse en esa conveniencia conceptual del trabajo que realizamos, la expectativa de resultados que queremos. Entonces, la adecuación de la población en su estudio. Es decir, que no vamos a utilizar ya sea cualquier técnica o método. Ya lo había señalado anteriormente. Entonces, antes de poner en práctica la ejecución de nuestra investigación, debemos elaborar esas reglas
Es decir, qué tipo de métodos vamos a utilizar, qué técnicas de instrumentos vamos a emplear para nuestra investigación, para nuestra recolección de datos y procedimientos para el manejo de aquello. Existen varias técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Sin embargo, ahora vamos a considerar, digamos, las más usuales. Y estas son, una de aquellas es la observación como técnica. Ya habíamos hecho mención a los métodos. Ahora vamos a desarrollar las técnicas. Generalmente, y para nuestros trabajos de investigación y a mi criterio, al ser trabajos netamente teóricos, no tendría que haber algún fundamento para utilizar algunas técnicas que son para otro tipo de trabajos, pero que sin embargo a veces y en algunos casos nos exigen fundamentar a través de estas diferentes técnicas como son la encuesta y la entrevista, que le dan un mayor fundamento a nuestro trabajo y que por lo tanto sí es importante. No debería, pero la hace una necesidad que es imposible de quitarla. Reitero que al ser trabajos de investigación netamente teóricas, deberían ser, por lo tanto, aplicadas a partir de técnicas también teóricas o bibliográficas. Sin embargo, de aquello, estas técnicas son las que seguramente en su momento se van a adecuar o las que ya están utilizando algunos en sus trabajos de investigación. Por ejemplo, estamos ahora con esta primera técnica que es la observación. ¿Qué significa observación? Es poner la mirada en algo, considerarlo como un objeto. Este es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales del que se obtienen los datos que luego vamos a sintetizar para desarrollar nuestra investigación. Método que parece en algunos casos netamente estricto, porque no podría decir yo voy a utilizar esta técnica simplemente indicándola. Voy a utilizar la observación para verificar los problemas que suceden en las defensorías. Para aquello tendría que irme a la defensoría y estar de 8 o el tiempo que realmente trabajan en la institución, lo cual va a parecer un poco radical, un poco imposible si es que no tenemos el acceso, ¿no? Y no podríamos decir que la hemos utilizado solo por haber ido un día. Entonces hay que ver esa factibilidad de utilizar esta técnica en algunos de nuestros trabajos. Entonces, esta técnica desde hace algún tiempo se la ha ido utilizando de una manera cada vez más sistemática y la cual se ha llegado a constituir en un instrumento metodológico más dentro de la antropología. Si bien hoy cabe reconocer que su uso es mucho más amplio, es fácilmente utilizado para quienes trabajen dentro de una institución y puedan realizar esa observación directa de acuerdo a esas exigencias que nos, que nos da esta técnica, considerando que la observación es un proceso que tiene como función primera e inmediata recoger la información sobre el objeto que se toma en consideración. Entonces, esta
recogida de datos implica una actividad que para luego la vamos a codificar o sistematizar. Esta información seleccionada se va a traducir mediante un código para que sea transmitida a alguien, uno mismo o a otros. Es decir, que lo que vayamos a observar la vamos a transmitir, pero sistematizándola antes, codificándola antes. Entonces, a partir de aquello, la observación jurídica es la reina de las técnicas en la investigación social y, por supuesto, de la investigación pedagógica, sociológica, antropológica y también, obviamente, dentro de la investigación jurídica. En la investigación jurídica se pueden tomar como estudios de casos los expedientes judiciales que versan sobre diferentes cuestiones, diferentes materias, delitos de diferente naturaleza. Como podrán verificar, esa observación jurídica se la tendría que realizar teniendo o encontrándose en un determinado lugar. Como lo habían señalado en la investigación jurídica, a través de un estudio de casos, revisión de expedientes y demás. Entonces, toda investigación que tiene un carácter científico en las ciencias sociales y o jurídicas, como en las ciencias en general, debe implicar esa utilización de procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, y que sean estos susceptibles de que puedan ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones. Entonces, estos van a encontrarse adaptados al fenómeno a describir o explicar. Esas son las técnicas, la elección de estas que dependen del objeto que perseguimos con esta técnica y que se encuentra íntimamente ligado al método de trabajo. Todo medio, método, técnico, instrumento siempre debe estar subordinado al objetivo que buscamos. Entonces, por lo tanto, el problema de la elección de un medio es un problema de adecuación método objetivo. Por lo tanto, para establecer cómo se puede utilizar, existe una serie de distinciones que que se obedecen y a partir de aquello debemos debemos respondernos a las siguientes interrogantes cuando pretendamos utilizar esta técnica. ¿Para qué observar? ¿Quién observará? ¿Qué se observará? ¿Con qué instrumentos se va a observar? ¿Qué unidad de observación vamos a elegir? ¿Con qué grado de inferencia vamos a observar? ¿Cómo vamos a registrar la observación? ¿En qué tipo de situación es mejor observar? ¿Qué grado de libertad ha de dejar al observador? ¿Cómo usar la información recogida? Como se podrán dar cuenta, no es una técnica tan simple como su nombre lo indicara. Debemos hacernos todo ese tipo de interrogantes para utilizar o aplicar esta técnica dentro de nuestros trabajos de investigación. La técnica de la observación tiene las siguientes características. Es sistémica porque es un proceso metódico, ordenado, coherente y cuyos elementos se encuentran en lógica interacción para lograr los objetivos de esa captación de datos. Entonces, este método debe ser ordenado y coherente.
esa rigurosidad que tiene, ¿no? Esta técnica de investigación es intencional porque es un proceso deliberado con fines y propósitos predefinidos, como son la recogida de datos. Es un proceso sensorial porque tiene como medio de captación de los datos e informaciones los sentidos del sujeto que se observa. No habría mucho que perderse, ¿no? Es instrumental porque la observación como proceso técnico que se efectúa se los realiza mediante el empleo de instrumentos, en algunos casos, medios electrónicos, mecánicos o manuales para lograr esa captación más eficiente y real que se pretende al objeto investigado a través de esta técnica. Es objetiva porque al ser la observación un proceso sistemático e intencional, los datos obtenidos mediante ella son objetivos, reales y confiables. Todo lo que observamos nunca va a ser subjetivo o irreal, ¿no? Es diversificada, es decir, que se realiza de diversas formas, en equipo individual, directa, indirecta, con instrumentos, sin ella. Es decir, su amplitud le permite tener este tipo de características y asimismo esa casi dificultad por esas exigencias que tiene esta técnica. Pero que sin embargo, reitero, algunos deben tener cierta relación directa con el objeto de estudio, de la cual pueden utilizar esta técnica como herramienta dentro de su metodología para desarrollar su trabajo de investigación. Otra de las técnicas que es de las más usuales, como la anterior que habíamos señalado, es el cuestionario, que es una técnica de investigación, una modalidad de la encuesta. Algunos autores opinan que el cuestionario es el instrumento social más utilizado cuando se estudia un gran número de personas. Cuando tenemos cierta población a la que pretendemos llegar, la cual nos permite una respuesta directa mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada una de ellas. Entonces, las preguntas van a ser realizadas de manera estandarizada y que se preparan con anticipación y previsión. Reitero, de acuerdo a cada tipo de investigación, no es un requisito que todos los perfiles o proyectos de grados necesariamente deban utilizar esta técnica. Algunos lo utilizan, como lo habíamos señalado, cuando pretendemos llegar o cuando se estudia una población amplia o para fundamentar nuestro trabajo de investigación y el conocimiento que se tiene acerca de nuestro tema a partir de las personas que sí son o las que van a ser beneficiarias de nuestro tema de investigación. Entonces, este cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que pretendemos medir. Este cuestionario nos va a permitir estandarizar, uniformar el proceso de recopilación de datos. Es decir, que si realizamos un diseño inadecuado, va a recoger información incompleta, datos imprecisos y por
por supuesto, van a generar información poco confiable. Por tal motivo, la elaboración de este cuestionario debe tomar en cuenta el diseño de nuestra investigación. Es decir, que a partir del planteamiento y la formación del problema y los objetivos es que se va a realizar nuestro cuestionario. No se trata de realizar una hoja con unas 10 preguntas que se nos ha ocurrido preguntar, sino que tiene que guardar, al igual que todo el trabajo, esa relación de coherencia y lógica de todo el trabajo. Entonces, este cuestionario se va a convertir en un documento formado por diferentes preguntas que deben estar redactadas, reitero, y lo más importante, de forma coherente y que deben encontrarse organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación que hagamos de nuestro trabajo de investigación, con la finalidad de que las respuestas que nos puedan ofrecer, la información recogida sea precisa, cierta y confiable. Dentro de las características que tiene el cuestionario, se encuentra que es un procedimiento de investigación. Es una especie de entrevista altamente estructurada. Es decir, que este cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables de idea a defender. Entonces, esta técnica presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos amplios o numerosos. El sujeto que responde o las personas que van a responder nuestro cuestionario van a proporcionarnos por escrito información sobre sí mismo o sobre un determinado tema. Sin embargo, nos va a presentar una desventaja que la persona encuestada responda generalmente o en algunos casos escondiendo la verdad o alterando las respuestas. Asimismo, la uniformidad de los resultados podría parecer aparente, porque una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas diferentes, o ser comprensibles para algunas y no para otras, hablando ya de las preguntas. De la misma forma, las respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación de datos para su interpretación posterior en nuestro diagnóstico que vamos a realizar de acuerdo a la aplicación de estas técnicas. La estructura del cuestionario. Se deben tomar en cuenta dos cuestiones para una correcta presentación del cuestionario. Y son las que se refieren al número de preguntas que ésta debe tener y el orden en las que se deben colocar. Respecto al primer aspecto, un cuestionario a quién va dirigido y cómo se va a pasar depende del tema, la profundidad, la precisión con que se quiera tratar este. Es decir, que un cuestionario, cuando más largo, no siempre va a ser más fiable. Un aproximado de preguntas y que es adecuado es sobre unas 10 preguntas para medir alguna variable que pretendemos investigar. Sin embargo, deben tomar en cuenta que esas 10 preguntas deben ser tabuladas. Imagínense hacer 100 cuestionarios, nos va a dificultar, así que es tener entre unas 8 o 10 como máximo preguntas que se encuentren bien estructuradas, en las cuales debemos economizar ese número de preguntas
evitando las que sean superfluas o innecesarias, porque se debe tomar en cuenta que debemos interpretar también los resultados a partir de esas preguntas. Y si son varias e innecesarias, vamos a terminar por realizar un trabajo o interpretación innecesaria que nos va a simplemente quitar el tiempo que ya no nos queda mucho, por cierto, para presentar nuestros trabajos de investigación y poder titularnos. Entonces, debemos empezar con preguntas simples e ir introduciendo poco a poco las más complejas, tomando en cuenta como norma general que la información más importante debe estar en la parte inicial de nuestros cuestionarios. Entonces, las preguntas principales o las que más nos van a dar el aporte para nuestro trabajo de investigación deben ir en primera línea, 1, 2, 3, ser las primeras, ¿no? A partir de aquello, las preguntas van a encontrarse agrupadas formando una unidad. Debemos procurar que los conjuntos de preguntas deban tener esa coherencia secuencial en el tiempo. Es decir, que esa secuencia del tiempo la vamos a situar al entrevistado en el momento, evitando tener que ir hacia adelante o hacia atrás, lo que se va a convertir en una dificultad para quien tenga que responder las preguntas. Entonces, en general, las preguntas más sencillas de contestar también suelen colocarse al inicio o al principio y también al final. Y las más estratégicas, no las más complicadas, sino las más estratégicas y las que nos van a aportar entre ambas, tanto en el inicio como al final. Generalmente se recomienda poner las preguntas rompehielos al inicio para que puedan darnos esa facilidad de ir respondiendo a las personas nuestro cuestionario planificado. Este cuestionario asimismo posee esa estructura lógica que no se pueden situar preguntas sin orden, o tal como ya habíamos sugerido en el planteamiento de la investigación. Normalmente esta estructura del cuestionario tiene un mensaje de presentación en el que identificamos quién es el que realiza el estudio y la finalidad que se persigue al principio de nuestro cuestionario. Tiene los datos de clasificación, al principio o al final, género, edad, estado civil, ocupación, ingresos, etc. Entonces, las primeras preguntas, las rompehielos, deben despertar ese interés del encuestado y ser sencillas de responder. No sé si les ha pasado alguna vez, les han dado un cuestionario, aquellas que son complejas o al final por nuestra falta de tiempo, todo le ponemos sí o no. Y eso es lo que pretendemos evitar, no queremos que nos den información falsa. Esa es una de las desventajas para quienes no les gusta llenar los cuestionarios. Por eso es que las primeras preguntas deben despertar ese interés del encuestado y ser sencillas de responder. Y si existen esas preguntas comprometedoras, mejor hacerlas hacia el final. A veces ni siquiera responden ni sí ni no. Al final de las preguntas al entrevistado se coloca los ítems de control, la fecha, hora, duración, observaciones, donde vamos a poder colocar por qué no se ha respondido determinada pregunta o alguna observación. Tal vez uno ha puesto a los dos sí, no, o la ha escrito, no sé. Entonces son para esos ítems. Ahora, los tipos o formas de preguntas cerradas, dicotómicas, politómicas. Dentro de las cerradas se les pide a la persona encuestada que elija la respuesta en una lista de opciones. Estas son en las que donde el encuestado elige la respuesta apropiada
de acuerdo a su criterio o punto de vista. Dentro de varias posibilidades de estas respuestas se encuentran las dicotómicas y politómicas. Es decir, estas son cerradas, pero se clasifican también en estas otras dos. Las dicotómicas son las que presentan dos alternativas para responder. Por ejemplo, ahí tienen una pregunta cerrada dicotómica, con dos respuestas, con dos alternativas. ¿Lee usted diariamente algún texto? No, ¿verdad? Entonces, de 10 personas pueden que 5 sí, 5 no. Así simple. Estas son, pueden ser casi dirigidas estas preguntas, porque para nuestros trabajos de investigación podemos direccionar a que las personas generalmente respondan sí, donde pueden realizar una pregunta donde digan, ¿usted le parece correcta tal normativa? Es decir, que va un poco direccionada para que no, todos respondan que sí o que respondan que no y puedan proponer que dicha norma sea derogada o algo así. Esta es esa manera de ejemplo. Un poco direccionada este tipo de preguntas cerradas, ¿no? Ahora, las politómicas, que son llamadas también de varias opciones de respuesta o de alternativa múltiple, entre las que se encuentran estas preguntas de alternativas múltiples, donde se le pide al encuestado que indique qué alternativa y que exprese su opinión en algunos casos, siendo necesario indicar varias opciones. Por ejemplo, puede ser, digamos, cuál de los siguientes criterios considera que para que una persona cometa delitos: A, su hogar; B, el medio donde vive; C, sus amigos; D, nacidos para delinquir. Es decir, que esta te da varias opciones, sin embargo, también te pone un poco difícil a la hora de la recopilación o la interpretación de los datos, porque tomes en cuenta que se debe sistematizar toda esta información para lograr obtener los datos certeros de cada respuesta. Es decir, que de 100 pueden decir cierta alternativa, otros 10 otra alternativa. Entonces, todo eso debe ser sistematizado y es lo que deben ver si dentro de su investigación les conviene realizar por su amplitud y en el tiempo que les va a tomar para sistematizar y o codificar esa información. Las ventajas de las preguntas cerradas. Se elimina el sesgo del entrevistador o encuestador. Son fáciles de preparar para su análisis. Sí, porque solo tienen las dicotómicas, por ejemplo, tienen dos respuestas, o de las alternativas puede que vaya direccionada, como les había mencionado, y simplemente todos se vayan a una alternativa. Entonces es fácil preparar su análisis o son fáciles de sistematizar o codificar. Requieren menor esfuerzo y menos tiempo por parte de los encuestados porque solo tienen que escoger una, ¿no? De entre dos alternativas o de varias solo pueden escoger una. Entonces el encuestado también selecciona únicamente la mejor alternativa para su respuesta. Se logran respuestas muy concretas. Es correcto, pero puede ser que a partir de las desventajas se limite la información a otra opción, las que puedan tener en mente, dado que no siempre se capture lo que pasa por la mente del encuestado. Cuando alguien está apurado, si le realizan diferente encuesta, te la vas a responder toditas, tal vez sí, y todas la primera alternativa. Es porque no la quieres responder, entonces les va a dar una información casi sesgada o la que no querían. Y no les va a hacer esa encuesta, porque solo va a dispersar sus resultados cuando la sistematicen entre todos. Las preguntas abiertas, al contrario de las cerradas, son aquellas que nos proporcionan una información más amplia, considerando que sirven para profundizar una opinión o los motivos de su comportamiento.
las ventajas de estas preguntas abiertas, que son sin opciones, es que el encuestado puede exponer con detalle su opinión y desarrollar su conocimiento, casi cercano a la técnica de la entrevista, la cual vamos a ver ya para ir finalizando este diseño metodológico. Sin embargo, la desventaja de estas preguntas es que son complicadas de clasificar, codificar y preparar su análisis. Como son abiertas, cada persona te va a dar su diferente opinión o expresar su conocimiento, y de todas ellas, el clasificarlas va a estar complicado por esas diferencias que se tiene en cuanto al criterio de alguna situación en concreto. Entonces, si bien tienen ventajas, esas desventajas son las que se complican a la hora de clasificarlas o sistematizarlas. La entrevista. De acuerdo a las técnicas que hemos visto, la observación, la encuesta y la entrevista, estas son las más usuales que van a poder observar en los trabajos. Y son las que pueden ir verificando en los diferentes trabajos, si es que tienen acceso, las cuales les van a dar cierta idea de cómo utilizar también y en qué tipo de investigación se han aplicado estas técnicas. Entonces, la entrevista como técnica de investigación directa o de campo se sustenta en la conversación entre el entrevistador y el entrevistado. Es decir, que la entrevista la definimos como un interrogatorio que se hace a una persona con el fin de tener conocimiento para hacer algo, la cual tiene esa finalidad de hacer una labor específica con la información recabada. Entonces, la entrevista es una especie de conversación formal entre el investigador y el investigado, o entre el entrevistador y el entrevistado. Dentro de los tipos de entrevistas se encuentran en la investigación en general este tipo de entrevistas como la estructurada, semiestructurada, la no estructurada y la grupal. La entrevista estructurada, que se las realiza a partir de un esquema o formato de cuestionario que previamente ha sido elaborada, con el cual podemos plantear en el mismo orden y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas. Es por aquello que es estructurada. Es decir, que con este tipo de entrevista, si bien se va a requerir la información, digamos, de 4 jueces, ya se va a ir con un documento elaborado con 4 preguntas estructuradas, controladas, guiadas, ¿no? Es decir, con las mismas preguntas, las cuales, al ser de este tipo, van a ser también fáciles de sistematizar la información para su posterior interpretación en el diagnóstico. Entonces, las entrevistas, este tipo de entrevistas también requieren de entrevistadores que se encuentren capacitados y que a la vez conozcan ampliamente el tema objeto de sus estudios. Es también este tipo de entrevista la llamada dirigida, controlada o guiada, que es aquella que se sin un plan preestablecido o a un diseño y que se realiza de acuerdo a una guía o formulario de entrevista que ha sido previamente preparada. Por eso dice casi guiada o dirigida, porque nosotros vamos a dirigir un poco las respuestas a través de esas preguntas. Ya vamos a saber qué es lo que van a responder. Por eso dice que se tiene que tener cierto conocimiento del tema que estamos investigando. Y a partir de aquello vamos a tener preparado un buen formulario de
preguntas de entrevista, que para ir adelantando, si aquellos que la van a utilizar, es preferible o recomendable tener con un máximo de 5 preguntas o de 4, considerando que hay que sistematizar y hay que interpretarlas. Si realizamos 10 preguntas, las 10 vamos a interpretarlas. Y de esa interpretación es que va a salir nuestra propuesta. La entrevista semiestructurada, que a diferencia de las anteriores, este tipo de entrevista no se caracteriza por su flexibilidad, porque en ella solo se determina previamente los temas que se van a tratar con el entrevistado. Es decir, no se requiere de un formulario de entrevista. Es simplemente tener conocimiento acerca del tema para ir con ciertas preguntas. Es la casi estructurada, pero no específicamente con un formulario. Dentro de las entrevistas no estructuradas, que de la misma forma que la semiestructurada, que tienen un relativo grado de flexibilidad, de la misma forma no requiere de un formulario, simplemente del conocimiento y de ir con ciertas preguntas casi idénticas, no tan, no tan complicadas como la entrevista estructurada. Y por último está la entrevista grupal, que es según el número de participantes. A la entrevista puede ser individual o grupal, considerando la primera que se lleva a cabo entre el entrevistador y el entrevistado, que es la forma más corriente y convencional. En cambio, la segunda no es tan frecuente, pero es recomendable, que es el que consiste en la conversación o diálogo que se realiza entre uno o más entrevistadores y un grupo de personas, pero que pertenecen a una misma clase. Por ejemplo, se puede ir a a una institución donde estén varias personas o varios padres de familia, y ahí se puede hacer una entrevista grupal. La de la entrevista, al igual que el cuestionario de la encuesta, la guía de la entrevista va a ser nuestro instrumento o herramienta que nos va a servir dentro de esta técnica de la entrevista, y que consiste en una hoja impresa, una impresa, la cual va a contener las preguntas a formular al entrevistado en una secuencia determinada. Es decir, que cuando vamos a realizar la entrevista estructurada como técnica de la investigación, va a ser importante contar con una guía de entrevista, porque así vamos a formular las preguntas basándonos, no solo basándonos en la memoria como la semiestructurada o la no estructurada, sino que requerimos necesariamente de este formulario como instrumento para tener en orden las respuestas que pueden ser diferentes. Y podemos correr el riesgo de que se omitan determinadas preguntas si no tenemos esta guía de entrevista. Para ir también cerrando, tenemos esta otra técnica para apresurar un poco, el análisis de documento. Ya habíamos desarrollado la observación, la encuesta, la entrevista y el análisis de documentos, que va a ser nuestra cuarta técnica que puede ser utilizada y para nuestros trabajos de investigación, que puede ser la más fiable. No la quiero, o no quiero indicar que es necesariamente, ¿no? Pero podría ser de acuerdo al significado que ésta tenga. Y que al igual que el cuestionario, la guía de la entrevista, que es la herramienta que nos sirve para la técnica de la entrevista, a partir del análisis de documentos,
una de nuestras primeras tareas es conocer la documentación sobre el problema que estamos desarrollando. Entonces, por ello, una de las fases fundamentales dentro de la investigación es el análisis de los documentos que se refieren específicamente al tema que estamos estudiando. Es importante tener en cuenta que los documentos son amplios, variados, tomando en cuenta que recurrir a todos aquellos va a demandar casi todo nuestro tiempo y en algunos casos se va a convertir en un problema. Entonces, al margen de esa diversidad de fuentes que son susceptibles de análisis, la fuente documental es una de las más importantes. Es decir, que ésta se convierte en el vestigio de lo escrito. En general, el documento escrito como fuente de observación social tiene carácter secundario. No nos ofrece los mismos fenómenos sociales que han tenido lugar, sino el resultado de esa percepción e interpretación de aquellos, y que siempre en algunos casos es parcial o incompleta. Entonces, por eso los documentos presentan también un carácter indirecto, porque no nos permiten utilizar un contacto directo con los hechos, sino mediante y a través de los documentos y la interpretación que le demos a aquellos. Entonces, a partir de esto, tenemos ya 4 técnicas que podemos utilizar. Lo que realizar o lo que podemos hacer ahora es ir avanzando en nuestros objetivos específicos e ir adecuando con los métodos que hemos ido desarrollando en esta clase, de acuerdo al trabajo que hayamos escogido y al cual se adecue o al cual requiera nuestro trabajo de investigación. Si alguien ya tiene o ha ido adelantando, les he ido corrigiendo algunos y hemos ido adelantando también en cuanto a los primeros títulos. No sé cuántos ya son los que tienen sus perfiles elaborados hasta cierto punto, considerando que este es el grupo que desde cero estamos desarrollando nuestro perfil o proyecto de grado. Entonces, para eso era un poco también la tarea, para ir viendo quiénes tienen. Yo me voy a dar tiempito esta semana, ya estoy más libre. Me encontraba de viaje, la verdad, también les había señalado toda la semana anterior y no he podido revisar, no he podido tampoco responder a muchos, pero y a los que les he ido respondiendo, espero que de este grupo sean su mayoría. Y si no me pueden ir escribiendo, a veces es un poco más fácil ir recomendando mejorar sus trabajos que hacerlo aquí virtualmente, porque no nacen las ideas en ese momento. Y con muchos de los que hemos ido revisando sus trabajos, hemos ido incluso debatiendo y hemos llegado a tener hasta los objetivos generales, que es lo más importante. Para aquellos que ya tienen esos títulos, pueden ir elaborando su justificación, sus objetivos específicos y su diseño metodológico. Y aquellos que todavía un poco, casi incluso sin el título, que espero no sean todos o muchos, váyanme escribiendo, pero con el color también me dicen, porque es un diferente trato, ya que otros ya están más adelantados, o sea, son de los otros colores, son sus preguntas ya más allá del perfil, tal, en algunos casos, o vamos simplemente mejorando. Entonces, a partir de esto, me pueden ir escribiendo y vamos a ir desarrollando sus títulos o temas, lo que falte en cuanto a lo que hemos ido avanzando para ir adelantando en sus perfiles, y reiterarles nuevamente que tentativamente pueden agarrar cierto título o tema. Así le vamos dando forma
y lo van a ir mejorando a partir de los otros módulos en los cuales van a tener ya en cuanto al tema que han elegido, considerando que los otros docentes son más especialistas en su materia. Yo les voy a poder ayudar hasta cierto punto. No tengo yo el mismo conocimiento en cada área del derecho, pero ya lo señalaba, con sus otros docentes van a ver que les van a nacer más ideas y van a poder también desarrollar e ir completando y hasta terminando sus tesis o proyectos de grado, de los cuales también yo les voy a ir guiando en su diseño metodológico. Un poco me limito yo al tema de especialidad, considerando que he visto tesis en derecho agrario, en civil también he visto que me han mandado, no sé si de este grupo o de otro, no tengo esa especialidad en el área. No, mi trabajo se aboca un poco más al ámbito constitucional o penal, pero no tanto. Miren cómo me alejo también de las áreas donde no puedo tanto ayudarles en un tema de fondo de sus trabajos, pero podemos ir aprendiendo e investigando, y en su diseño metodológico, claro, les voy a guiar hasta que terminen sus trabajos. Si tienen alguna pregunta, está abierto los micrófonos. Y si no, también, bueno, reitero, escríbanme, me ponen el color y vamos a ir corrigiendo como ya lo hemos realizado con varios. Ya tenemos bien adelantado con los del color verde, con unos cuantos. Si está la doctora, ya podría, no sé si va a llamar la lista, doctora. Estimado doctor, sí, estoy en clase. Mil disculpas. Lo que sí voy a pedir a los alumnos, a los estudiantes, es que por favor habiliten sus cámaras para hacer la captura de pantalla correspondiente y corroborar que ellos se encuentran aún en clases. Les ruego por favor habilitar sus pantallas. Denme un momento, por favor. Quienes faltan, por favor, sus cámaras, les ruego encender. Melvin Soraya. Lourdes León, Ángel Santillán, por favor, sus cámaras. Erlinda Condori también, por favor. Bien, procedo a la captura entonces. Bien, doctor. Se ha realizado la captura de pantalla correspondiente que va a corroborar la asistencia de todos los estudiantes. Le voy a quitar unos minutos, si fuera tan gentil el doctor Loredo, para recordarles que mañana y en realidad lo que resta de la semana no estarían pasando clases sincrónicas. Sin embargo, sí, el doctor Loredo ya ha subido material y como él bien decía, tienen que presentar tareas y tienen que participar en los foros de manera obligatoria, y cualquier trabajo que tengan que presentarlo tiene que ser a través de la plataforma. ¿Esto por qué? Porque es el medio oficial en el cual se va a calificar estos trabajos. Entonces, les reitero una vez más, este grupo, el grupo verde, no va a pasar más clases asincrónicas hasta el día lunes. El lunes 17 es el último día de clases sincrónicas, es decir, por videoconferencia a través de Zoom, en el cual van a participar todos los grupos. Ese día, mil disculpas, se les va a dar los puntos más importantes referente a la materia. ¿Qué me refiero con esto? No debemos olvidar que la fase 1, la fase primera que están pasando en este momento,
en la materia de metodología de la investigación es simplemente una materia dentro de la fase primera. Después ustedes van a pasar lo que significa derecho constitucional, derecho civil y derecho penal, que tiene el fin que se había puesto desde un principio, que es el de actualizar sus conocimientos que ya han vencido ustedes mientras pasaban la carrera de forma regular. Entonces, no olvidemos aquello, que la metodología de la investigación es solamente una materia dentro de lo que es la fase 1. Y recuerden también que el 80% de asistencia es requerida para que ustedes estén habilitados a la fase 2, que es donde va a ser más tocado a profundidad lo que significa sus tesis o sus proyectos de grado. Dicho eso, doctor, le agradezco mucho que me haya cedido estos momentos y le cedo la palabra, o si es que alguno de los estudiantes tuviese alguna duda, estoy presta para contestarla. Tienen la palabra, estimados estudiantes.